este dibujito de alguien que está viendo hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cómo edificar? Mira, ellos están viendo, yo puse el dibujo ahí de alguien que está tratando de cómo hacer su casa literal. Pero en realidad yo quiero hablarlo de una casa espiritual, un hogar espiritual. Porque recuérdese que en realidad la casa es el lugar, es el edificio. Pero el hogar lo hacemos los que habitamos adentro de una casa, de un apartamento, de un edificio. Entonces yo quería hablarle un tema, entonces el que le hemos puesto por nombre, ¿cómo edificar mi hogar? ¿Cómo edificar mi hogar? Entonces, este año 2019, al año del renuevo, el Señor tiene algo nuevo para usted, tiene algo de bendición para su casa, para su familia. Así es de que no se le olvide esa administración. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender, cómo edificar nuestro hogar. Primero, no olvidando el principio bíblico. Si se nos olvida el principio bíblico, ya partimos mal. Yo le preguntaría, ¿cuál es el principio bíblico? ¿Cuál? Bueno, pastor, hay muchos principios bíblicos, me va a decir, pero el de la casa, bueno, se lo voy a dar acá. Salmo 127, verso número 1. Dice, cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Le pregunto ahora a usted, antes de seguir leyendo el verso, si dice la Biblia que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quiénes son los que la edifican? Vemos que el Señor es el principal edificador, pero ¿quiénes más son los que edifican el hogar? El matrimonio, ¿verdad? Claro, el matrimonio es el ellos deben de ser portadores de bendición para poder edificar la casa, para poder edificar el hogar. Ahora, dice también, dice, si el Señor no guarda la ciudad, mire, qué interesante, ¿verdad? Dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo sé que usted rápidamente ya vio este verso lo hemos hablado muchas veces. Pero aquí, por ejemplo, casa es individual. Uno. Pero ya una ciudad es un conjunto de casas. ¿Verdad? Para que lo veamos de una manera sencilla. Entonces, ¿qué se necesita? Que primero individualmente se edifique bien un hogar, para que entonces las ciudades sean de bendición. Cuando no hay un hogar de bendición, definitivamente que no va a haber una ciudad de bendición. ¿Se recuerda usted el pasaje aquel, verdad? De aquel hombre, dice que llegó a la tierra de los benjaminitas, ¿verdad? Y que le agarró la noche en la plaza de la ciudad. Y lo encuentra una persona, dice que venía un anciano y lo vio y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí a la mitad ya está oscureciendo? Ven a mi casa. Es que dice que cuando él entró a la ciudad, dice que nadie le ofreció para que pudiera estar en su casa. Nadie me ofreció, entonces estoy aquí en la plaza pasando el sereno y la noche. No, ya está oscureciendo. Ven a mi casa, te invito. Ahora, a mí me parece, el verso me parece a mí interesante porque, ¿por qué le dijo? No, ya está oscureciendo, mejor ven. Había algo que estaba pasando en esa ciudad. Había algo que estaba pasando. Y que ya de noche ya no podían salir porque estaba peligroso. Ahora, si usted se recuerda, dice que lo entró a su casa y dice que más tarde llegaron a tocarle la puerta. Todos los que estaban ahí, que eran de la tribu de Benjamín. Imagínense qué tremendos. Le llegaron a decir, ábrenos la puerta y danos al hombre que acaba de entrar con él porque queremos tener relaciones sexuales con él. ¿Qué era lo que había en esa ciudad? Y usted sabe, para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Ni tan dramático, que viene el hombre y le dice, no, que aquí está mi concubina, que aquí está, y le saca a la mujer y la violaron toda la noche y murió. ¿Qué era lo que había en esa ciudad? Ahí había terror en la noche, habían cosas feas. Por eso el Señor dijo, les cayó juicio.
Y padre, pastor, disculpe, ¿y usted está hablando de cómo edificar el hogar? Sí, pues imagínese, quiere decir que de toda la ciudad solamente ese hombre era justo. Solamente ese hombre era temeroso de Dios. Los otros salían en la noche a hacer cosas feas. Entonces, por eso dice aquí, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir de que debemos de pedirle al Señor primero que edifique y que vele nuestra vida, nuestra casa, nuestra ciudad. Ahora, se recuerda que le dije que esto es individual. Esto es individual. Primero es mi casa. Pero podemos poner mi casa como que soy yo, ¿verdad? Yo tengo que cuidarme, tengo que pedirle al Señor que me ayude a edificar, que mi ciudad sea edificada. ¿Cómo? Pues yo buscando del Señor. Pero entonces este es el principio bíblico. Pero quiero que vayamos a ver, por ejemplo, edificar se dice, usted lo sabe, ¿verdad? En el hebreo se dice baná. Pero mire, me gustó mucho el significado. ¿Por qué le voy a decir? Porque cuando nosotros vemos esto es como un orden que se está llevando. Mire, lo primero que significa edificar es labrar. Usted sabe que llegan, ¿verdad?, al terreno y lo empiezan a trabajar y lo están limpiando para prepararlo. Después dice que ponen los cimientos. Miren todo lo que significa la palabra edificar en el hebreo. Poner cimientos. Usted sabe que se abren las zanjas, ¿verdad? Se abren, se le pone el hierro, se le echa el cemento y se empieza a hacer los cimientos para que la casa se pueda empezar a levantar. Mire todo el proceso que lleva para poder edificar un hogar. Claro, una casa, pero quiero que lo veamos también como un hogar. Entonces, mire, ¿qué más significa? Construir. Se empezó a levantar y se empieza a construir. También lo que significa es edificar. Mire, ¿hasta qué momento se empieza a edificar la casa? Este es un proceso que hay que estar haciendo continuamente y revisando, porque después de que ya está edificado, dice, hay que reedificar. Esto es lo que significa la palabra edificar en el hebreo, reedificar, porque puede ser de que quizás hubo una columna que le salió así toda torcida, entonces hay que botarla y volverla a hacer, componerla. Que usted quería poner la puerta así, pero la puso así al revés, como que era ventana, así, ¿verdad? Hay que volverla a botar. Y fíjese de que también significa reparar. Quiere decir de que hay momentos donde uno tiene que reparar las cosas que se han arruinado o que hemos arruinado. Aunque ninguno me diga amén, ¿verdad? Lo que va a llevar a que entonces haya una restauración. Entonces todo esto es un proceso que debe de tener el Hijo de Dios para que la vida sea de bendición, para encontrar para que el hogar sea lleno de bendición, porque eso es lo que anhelamos, que nuestro hogar sea bendecido, que nuestro hogar esté edificado. Ahora, fíjese que yo le ponía aquí la palabra casa, que usted sabe que se dice bayit, pero significa familia. Por eso es que le decía que a veces nosotros pensamos en la casa como el edificio y el hogar como los que viven adentro, pero en el hebreo, bayit, casa, significa familia. Entonces está diciendo, ¿cómo edificar mi familia? Si Jehová no edifica mi familia, en vano trabaja el que la edifica. Entonces nosotros debemos de ver si, primero si mi familia estamos siendo edificados o no. O si yo como varón de la casa estoy edificando mi hogar. Bueno, vamos un poco más adelante. Mire, significa familia, casa, linaje, mayordomo. ¿Cómo así mayordomo, pastor? Explíqueme eso. Bueno, ahorita se lo voy a decir. Lo que significa mayordomo es ser un buen administrador. Que administre bien su casa. Así dice la Biblia, ¿verdad? El que quiere obispado, ¿verdad? Que sepa administrar bien su casa. Que no tenga hijos disolutos, dice que no tenga hijos que sean desobedientes, sino que sepa administrar bien su casa. Porque si no puede administrar su casa, dice, ¿cómo va a poder administrar la casa del Señor? Ahora bien, mayordomo.
necesitamos ser buenos administradores. Dígale a su hermanito que tiene ahí a la par, necesitamos ser buenos administradores. Buenos oikonomos, ¿verdad? En griego se dice oikonomos. Ahora, mire también, porque nuestra casa tiene que ir mejorando, ¿verdad? Cuando está siendo bien edificada, si somos buenos administradores, mire, se convierte en un palacio. Y le pregunto, ¿quién está en el palacio? El rey, ¿verdad? Y la reina. Así deberíamos de tratarnos los unos a los otros. Hola mi rey, hola mi reina. Okay, ¿cómo lo tratan a uno? ¡Viejo! Y solo le dice viejo y le salen 3 arrugas más aquí, así, en patas de gallo, ¿verdad? Como le dije, ese gallo se ensayó porque no parecen patas, sino como que el gallo pasó pateándole en toda la cara, pues está todo arrugado. Pero no se debe quedar solo en un palacio, porque a quien no le gusta mandar, ¿verdad? Hagan esto, necesito esto, traedme lo otro. No, qué fácil, si toda la vida no es solo mandar. Bueno, mira, ahí te le voy a poner qué más. Se tienen que convertir en un templo. Mire, y en el templo, ¿a quién llega? Espiritualmente hablando. Dios. Porque dice que Él no habita en templos o en casas hechas de manos de hombres. Pero dice que nosotros somos un templo. Entonces, si yo como casa estoy siendo edificado en la presencia de Dios, a través de Dios, a través del Espíritu Santo, me voy a convertir en un templo. Y dice que nosotros somos templo y morada. Mire, por eso me gusta, traduzcámoslo, templo y casa, ¿verdad? Por eso es que debemos de ir evolucionando en nosotros. Templo, morada, casa, palacio. No debemos de quedar como empezamos. Entonces, ahora sí, esto es nada más para la introducción, pero ¿cómo edifico mi hogar? Una de las primeras cosas es con sabiduría. Mire cómo dice el verso aquí. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Tengo que detenerme aquí un momentito, porque puede ser, bueno, aquí es fácil entender qué es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? De nada nos sirve saber las cosas si no las ponemos en práctica. Entonces, sabio es aquel que sabe y pone en práctica lo que sabe. Porque puede ser de que a muchos, sí, es que yo no tengo que maltratar a mi esposa, yo no tengo que maltratar a mis hijos, pero es un maltratador de esposas y maltratador de hijos. Y los agarra y los pescosea y les habla. ¿Un maltratador? Pastor, entonces no hay que corregir a los hijos. Sí, la Biblia dice que hay que corregirlos. O sea, no le estoy dando licencia para que no los corrija. Hay que corregir a los hijos. Si el hijo se porta mal, mire, bendígalo con un chevetacito. Aunque solo amén de los niños se escuchó. Entonces dice, con sabiduría se edifica una casa. Debemos de pedirle sabiduría al Señor. Y dice que el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, para poder tener sabiduría, debo primero de tener temor de Jehová. Y se lo debemos de pedir al Señor. ¿Para qué sirve el temor de Jehová? Dice la Biblia, con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal, se aparta del pecado. Entonces, cuando no hay temor de Jehová, no a Jehová, porque nosotros no le tenemos que tener miedo a Él, sí debemos de tener ese temor reverente de fallarle. Entonces, ¿a qué se refiere? El temor a fallarle. Pero ¿qué pasa cuando no está ese temor en el Hijo de Dios? Peca. Pastor, discúlpeme, pero todos somos humanos y pecamos. Todos somos humanos y pecamos. Claro, yo no le estoy diciendo, porque la naturaleza de la humanidad es el pecar. Así dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Escritura que en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Que las intenciones del corazón del hombre son ir de continuo a hacer lo malo, continuamente lo malo, las intenciones del corazón del hombre. Pero
Pero cuando el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, murió, pagó por nosotros un precio alto en la cruz y después en el holocausto, y se levantó victorioso de la muerte, nos dio el poder y la autoridad de poder esquivar el pecado, de poder apartarnos, de poder consagrarnos. Por eso lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nuestra casa se convierta en templo y morada del Espíritu Santo. Para que entonces así vamos a tener esa fuerza sobrenatural, porque con nuestras propias fuerzas no podemos, así dice la Escritura, ¿verdad? No es con tus fuerzas, no es con tus espadas, no es con carros de guerra, no es con eso, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es buscarlo. Lo que tenemos que pedir al Señor es tener esa amistad con el Espíritu de Dios. Pero mire, entonces con sabiduría se edifica una casa, pero con prudencia se afianza. Con prudencia se afianza. Ahora la palabra prudencia la vemos nosotros en Gálatas capítulo 5 y verso 23, cuando habla del fruto del Espíritu. La prudencia es la templanza. Pastor, ¿qué es la templanza? Se lo voy a traducir. Es el dominio propio. Templado, ¿verdad? Usted ha visto cómo están agarrando el hierro, así al rojo vivo, ¿verdad? Y lo meten en el agua. Y cuando lo sacan, la parte que se quebró le pegan, se le cae y lo vuelven a poner al rojo vivo y lo vuelven a templar hasta que ya no le pasa nada. Entonces, la prudencia es la templanza, es el dominio propio. Cuando usted y yo tenemos dominio propio, podemos avanzar en nuestra vida, podemos avanzar. No le digo que sin problemas, pero no importa que estemos en ese fuego, en ese crisol, porque de todas formas, mire, aunque usted y yo no querramos pasar por el fuego, tenemos que pasar, aunque no me diga amén, ¿verdad? Porque el oro fino solamente se obtiene metiéndolo en el fuego. No hay otra forma de cómo el oro salga fino. Entonces se mete en el crisol y empieza el oro a calentarse, se derrite y se queman las impurezas. Solo lo que no sirve, lo que va a ser desechado, se quema y queda el oro puro. Por eso es que lo sacan. Ok, entonces Proverbios 14:1 dice, la sabiduría edifica su casa. Mire, pero la necedad con sus manos la destruye. Entonces aquí vemos varios enemigos para poder edificar la casa. Uno es la imprudencia y el otro es la necedad. ¿Conoce usted algún necio? ¿Ha conocido usted algún necio? Que le está diciendo, no, eso no es así, así es. No, mira, es que no, así quiero que sea. No es rojo, no, pero yo lo quiero ver blanco. No, es que no es blanco, es rojo. Necio. Entonces, cuando hay necedad, la casa se empieza, lo que se edificó, lo que se levantó, lo que se preparó, se empieza a resquebrajar y puede caer la casa completa. Por eso es de que debemos de tener mucho cuidado. Dice, con sus propias manos. ¿Sabe qué es lo que está dando a entender aquí? ¿Con qué habían construido la casa? Con las manos, ¿verdad? Pero cuando hay necedad, con las propias manos se destruye. No hay necesidad ni siquiera de decirle de que venga el enemigo, el adversario a destruirla. Con las propias manos. Y fíjese que lo que le decía aquí, la palabra sabiduría en el hebreo se dice kogma. Kogma, sabiduría kogma. Dígale, Señor, dame de esa sabiduría kogma. Porque esa es la sabiduría puesta en acción. Es la sabiduría que nos hace tener experiencia. Pero mire, le pregunto, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos obtener nosotros experiencia? Con la práctica, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, la experiencia es atravesar a veces, ¿verdad? Pasar por las circunstancias. ¿Cómo sabe uno que no se quema cuando pasa por el fuego o que no se ahoga cuando pasa por el agua? Tiene que pasar. ¿Verdad? La experiencia. Porque todos leemos el verso, cuando pases por las aguas no te quemarás.
cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Qué bonito ese verso. Pero le están diciendo que va a pasar por el agua y que va a pasar por el fuego. Entonces ya no, pastor, no se trata, si no lo dijo, no lo pasa, no, de todas formas vamos a pasarlo. Entonces eso nos hace tener experiencia. Y después usted puede venir y aconsejar a alguien más, mira, eso que estás haciendo, vas mal por ahí. Déjame que te voy a explicar, mira, ¿por qué no? Y hay quienes reciben el consejo y evitan problemas. Otros tienen que pasar por el raspador, ¿verdad? Tienen que probar el raspador. Hay algunos que les gusta probar el raspador. No pruebe el raspador. Mejor aprenda por el consejo. Ok, también dice que significa astucia. Mire, debemos de ser astutos, pero vamos un poquito más adelante. ¿Qué más? Mire, ¿qué más? Por como la hermana Carolita, no me recuerdo quién decía, la pareja dijo que era, ¿verdad? Entonces, hablando de sabiduría, el esposo, mire, Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, está hablando el Señor Jesús, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mire, entonces, aquí vemos varias cosas, cómo es un hombre sabio en su casa, que está edificando su hogar. Primero, porque oye las palabras de Jesús. Y segundo, porque las pone en práctica. O sea que no basta solamente con oír. Hay que poner en práctica. Hay que poner en práctica. Mire, por eso es de que creo yo que, y ahora entiendo por qué el Señor Jesús decía, mire, yo a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes, refiriéndose a los discípulos, a ustedes no les hablo en parábolas. A ellos sí les hablo en parábolas, dice, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, y que no entiendan, y que no se salven. Padre, el Señor Jesús diciendo eso. Mire, estaba platicando creo que fue con el hermano Arturito, que estábamos hablando cuando Dios mata a las personas, cuando Dios mata. Uy, pastor, pero si Dios es vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Claro, sí es vida eterna, pero también cuando uno no quiere entender, ¿cree que le diga a algunos nada más de los quienes el Señor ha matado? Así que están en la Biblia. Usías, ¿verdad? ¿Se recuerda de Usías? ¿Qué hizo Usías? ¿Verdad? Venían transportando el arca, que era la figura de la presencia del Señor, y se iba a caer y le pone la mano. En ese momento cayó muerto. No es con nuestras fuerzas. Hay muchos que se quedan, no, si yo puedo, sigo cuidado. Entonces, mire, sigo cristiano. Yo tengo 75 años de ser cristiano. Ni modo, con razón hay que desempolvarse un poco, ¿verdad? No es por eso. No es por nuestras fuerzas. Y tocó y murió. Qué difícil. Y pues todos dijeron, hasta David dijo, no, mejor ya no me la llevo yo, mejor quiero ver, vení. Y el otro creo que arrastrado trajeron a Obed-Edom, ¿verdad? Para que llévatela a tu casa, ¿oíste? Y ni modo, el rey le estaba diciendo, ¿verdad? Mire, que ese David, ¿verdad? Bueno, yo allá me voy a reconciliar con él, ¿verdad? En la eternidad. Pero cuando David se dio cuenta que, dice, y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Entonces dijo, entonces la agarra y se la lleva. Pero ok, uno, ¿verdad? Le voy a decir uno más para que usted... Mira, entonces él, ¿por qué lo mataron? Sí, pero en figura es porque la autosuficiencia, ¿verdad? No, yo puedo. Y las tocó y se murió. Quiso ayudar a Dios. ¿Usted no ha conocido a algunos que quieren ayudar a Dios? Son más misericordiosos que Dios, ¿verdad? No, es que ese hermano, mire, que la hermana, que no sé, que yo lo voy a ayudar. ¿Y ya le consultó a Dios? ¿Ya le consultó a Dios? No voy a hacer de que por ayudarle pase las de Jonás, ¿verdad? ¿Qué culpa tenían todos los que iban en el barco con Jonás? Jonás andaba en desobediencia y mire, ¿por qué él andaba en desobediencia? Cacharon todos. Es más, dice que agarraron toda la mercancía, todo lo que tenían y lo tiraron a la borda porque el barco estaba hundiendo. Perdieron. ¿Por qué? Por
querer estar ahí con uno que andaba en desobediencia. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis para que usted siempre le pregunte al Señor. Pero mire, este otro, Moisés. ¿Cómo así, Pastor Pérez? Yo le voy a decir. Dice que Moisés vino y estaba enojado con el pueblo. ¿Se recuerda qué hizo Moisés? ¿Y Dios qué le había dicho? Aunque le hablara. Le dijo, háblale a la roca y va a brotar agua. Y él dice que le pegó con su vara a la roca y brotó agua y el pueblo se salvó, pero desobedeció a Dios porque Dios bendijo al pueblo. Entonces le dijo el Señor a Moisés, siervo, que el Señor decía, en la palabra dice que era manso más que todos los hombres de toda la tierra. ¿Verdad? Así dice, ¿verdad? Se recuerda. Aunque antes había despescuezado a un egipcio, ¿verdad? Lo había matado y después así abrió un hoyo y lo enterró así para que nadie lo viera, hasta, ¿verdad? Así para que nadie supiera. Pero ya había matado a un egipcio. Tuvo que estar 40 años en el desierto para que le cambiaran su carácter. Entonces, por bravo, porque le salió el carácter a Moisés, Dios le dijo, no vas a entrar. No vas a entrar a la tierra prometida. Sube aquí al monte. Miren, déjeme que se lo diga así. Sube al monte porque te voy a matar. Usted sabe que él subió al monte y murió en el monte. Ya no bajó. Mire cómo habrá sido eso. Ay, Dios mío, es que eso... Me deja que le diga un pensamiento que yo tengo. Moisés habrá estado, Señor. Bueno, no, Moisés le estaba diciendo, Señor, déjame entrar, por favor, déjame entrar. No, ya te dije que no y ya no me vuelvas a decir, le dijo. Ay, Dios se enojó con Moisés. Sube al monte y míralo, de lejos, pero no vas a entrar. Y ya no bajó, lo mató Dios. Entonces, déjeme que piense, es lo que yo pienso, pues, ¿verdad? Déjeme que use mi imaginación. Señor, me va a doler. No, siéntate. Señor, pero ¿cómo me vas a matar, Señor? Me va a doler. Siéntate, acuéstate ahora. Y quizás él así todo, y cierra los ojos. Ya se lo estoy poniendo así bien cardíaca, ¿verdad? Para que use su imaginación. ¿O será que solo yo me pongo a pensar a veces, ¿verdad? Que le haber dicho, cierra los ojos. Ay, Señor, pero está bien, cerró los ojos. Y cuando los vuelve a abrir, está con el Señor Jesús en la transfiguración. O sea que para él fue un instante. Si él hubiera hablado a la roca, hubiera sido totalmente diferente su final. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, hombres, mujeres, hogares de Dios, no es cómo empezamos nuestra carrera, es cómo la terminamos. Amén. Ok, entonces aquí dice, y todavía la edificó sobre la roca, pero vamos a ver a las esposas. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Mire, ahí tenemos los dos ejemplos, cómo el hombre y cómo la mujer pueden edificar a través de la sabiduría, su hogar, su propia casa. Entonces aquí en el esposo podemos ver que para que no edifique la casa, no oye las palabras del Señor, no las pone en práctica y no edifica sobre la roca. Y la mujer, cuando hay necedad en la mujer, dice que la mujer necia es como gotera continua, dice, que rompe la roca. Ay, imagínense. Por eso, amadas hermanas, digan no a la necedad. Pastor, yo no soy necia. Bueno, ya no me diga así, porque entonces voy a pensar que sí es necia. Entonces, mejor pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A nosotros como varones a ser sabios, a escuchar la voz del Señor y poner en práctica lo que Él nos dice. Y amada hermanita, amada hermana del Señor, desechar toda necedad. Amén, para que su casa sea edificada. Ok, vamos un poquito más adelante. ¿Con qué más se edifica la casa? Mire, con felicidad, qué precioso. ¿Cuántos hogares felices hay aquí? Aleluya. ¿Cuántos hombres y mujeres felices hay aquí de Dios? Aleluya, muy bien.
Cristo nos hizo felices, ¿verdad? Primera de Crónicas 22:11 dice: ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo y seas feliz. Y edifica la casa o templo al Señor Dios tuyo, como lo tienes predicho de ti. Mire qué verso este me gustó mucho porque le está diciendo, sé feliz. Y cuando eres feliz, cuando has alcanzado la felicidad, vas a poder edificar tu propia casa, pero también vas a poder edificar la casa del Señor. Porque aquí no se trata de ser como dicen, ¿verdad? Del payaso. El payaso siempre riéndose y por dentro llorando. ¿Y cómo está? Bien. ¿Y cómo le va? Pues, mega bien. Y lo vuelve a ver. ¿Y cómo le ha ido? Súper, ultra bien. Viera, no tengo ni un problema. Y tal vez sí está necesitado. Pero con felicidad. Por eso, mire, siéntase dichoso si usted es feliz. ¿Cuántos son felices? Mire, hay una promesa preciosa en la Biblia. En Jeremías, el profeta Jeremías, en la versión Torres Amat, dice: yo juro, dice el Señor, yo juro que serás feliz el resto de tu vida. Yo agarro esa promesa. Yo agarro esa promesa y digo: Señor, esa promesa es para mí. Y si usted la quiere, también es para usted. Pastor, pero entonces, ¿por qué a veces vienen cosas tristes a mi vida? No, es que el Señor no está diciendo de que no nos van a pasar cosas tristes, sino que Él está diciendo: yo juro que serás feliz. No está diciendo que no vayan a pasar cosas que lo hagan infeliz, sino que está diciendo que aunque hayan problemas, tú vas a ser feliz. Aunque de repente tengas toda la razón para estar triste y amargado y todo lo que tú quieras, pero en Cristo tú puedes ser feliz aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de cualquier cosa, aún a pesar de aquellos vecinos que te quieren hacer la vida imposible, o si te quieren hacer la vida imposible en tu trabajo. No, el Señor dice: yo juro que serás feliz. Entonces, cuando hay felicidad, se puede edificar bien. ¿No será que a veces no se edifica bien nuestra vida, que sería nuestra casa, verdad? O nuestro hogar, no se edifica bien porque yo no soy feliz. ¿Qué te hace feliz? Oh, pastor, yo me quería ganar los 1,000 millones que salieron ahorita. Yo creo que hemos visto muchísimos testimonios de personas que se sacan la lotería, el premio mayor, y no son felices. Dice la Biblia que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Esto tenemos que entenderlo, porque puede ser que haya riqueza, pero que con la riqueza venga la añadidura de la tristeza. Mire, las estadísticas, aquí en Estados Unidos las estadísticas dicen que a los 5 años de que alguien se sacó la lotería, un buen premio, a los 5 años ya no tiene nada. ¿Qué? Imagínense. Por eso se necesita ser un buen administrador, ¿verdad? Lo que veíamos al principio, ser buenos administradores. Entonces, tenemos todo para ser felices, hermano. Puede ser que alguien diga: no, pastor, usted porque no ha sufrido. Bueno, tal vez no he sufrido lo mismo que usted, pero sí he sufrido. Porque a veces, es que no, pues, tal vez no sufrí lo mismo, pero sí he sufrido. Cada quien a su sufrimiento, a su manera, ¿verdad? Pero yo agarro la promesa de Dios, que yo voy a ser feliz. Aunque estén saliéndome lágrimas, voy a decir: Señor. Pero lo que le decía, no como el payaso, ¿verdad? Que el payaso está pintado de alegre, pero por dentro está triste y llorando. No, sino de verdad. Por eso es que dice: la paz os dejo. El Señor Jesús, ¿verdad? Mi paz os doy. ¿Cuántas paces van ahí? La paz os dejo, mi paz os doy. No como la paz del mundo. 3. O sea que hay 3 diferentes. Y la que nosotros necesitamos es la del Señor. Y a veces contamos con la paz del mundo o con la paz nada más. No, yo quiero la paz de Cristo Jesús en mi corazón. Amén. Ok. Mire,
¿Cómo podemos edificar nuestra casa, nuestro hogar? Con una buena administración y con una buena planificación. Porque no hay nada más difícil que el hogar no se planifique bien. La Escritura dice, ¿quién que va a construir una torre, un edificio, no se sienta primero, hace sus cálculos y dice, voy a necesitar esto y esto, voy a gastar esto y esto para terminarlo? Porque dice la Escritura, si no lo hace así y se queda a medias, dice, no solamente se pierde lo que hizo, sino que va a recibir la burla de todos los demás. Entonces, antes de eso, uno tiene que sentarse y calcular. Mire, en la Biblia hay tantas formas que nos enseñan de cómo calcular. Por lo menos, le voy a decir una que dice la Biblia que nosotros debemos de calcular. Y usted ya lo sabe, está en Apocalipsis capítulo 13 y verso 18. Dice, el que tenga entendimiento, que calcule el número. O sea que entonces sí se puede calcular. Hay que sentarse. Mire, el Señor Jesús, cuando iba entrando al territorio de él, era su propia tierra. Y lo detienen los cobradores de impuestos y le dicen, paga tu impuesto. ¿Para quiénes eran los impuestos? No, ¿cómo? Oh, no, sí. Entonces voy a repetir la pregunta. ¿A quiénes se les cobraba impuestos? Solo a los extranjeros. El Señor Jesús, ni Pedro no tenían que pagar porque ellos eran de ahí. Entonces se lo dice, mire, es que es sabio el Señor, le dice, Pedro, ¿acaso no los impuestos son para los extranjeros? Pero no te preocupes, ve al río y el primer pez que saques, ahí va a estar las dos monedas, paga tu impuesto y el mío. Un buen administrador, ¿verdad? Porque él se hubiera dicho, bueno, Pedrito, anda a pagar el tuyo. No, él le proveyó a él. Fue un buen administrador, planificó bien. Mira, te voy a decir, él les dio una cátedra, le dijo, mira, el impuesto es solo para los extranjeros. Entonces, mire, a Proverbios 24:27, dice, mire, préstele atención, marqué ahí las palabras que quiero que le queden en su corazoncito, ¿ok? Dice, ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Mire cómo hay un orden de las cosas. Si nosotros aprendemos a ser buenos administradores, vamos a poder edificar nuestra casa, nuestro hogar. Se lo voy a poner aquí en otra versión. La versión castellana dice, organiza tus negocios externos. Pon orden en tus campos y después edifica tu casa. Vaya, pastor, pero explíqueme, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, ahorita lo voy a tratar en los pocos minutos que me quedan. No mezclar las cosas, ¿verdad? No mezcle las cosas. Usted tiene que llevar en orden sus propias cosas de su casa y no lo mezcle con sus cosas del trabajo. Porque si usted lo mezcla con sus cosas del trabajo, después va a salir perdiendo su casa o su trabajo. Aunque no me diga ninguno amén. Un día vamos a hablar de la economía en el hogar. Debemos de aprender a hacer un presupuesto. Presupuesto, ¿verdad? Estar preparados de antes. ¿Hay alguien aquí que hace presupuesto? ¿Algunos de aquí hacen presupuesto en su casa mensual? Mejor debería haber preguntado quién no hace presupuesto, ¿verdad? Pues que hoy entró bastante, gastemos bastante. No. Si usted tiene su presupuesto, mire, déjeme que le dé, bueno, yo sé que usted ya lo sabe, pero hay gastos fijos, ¿verdad? Amén. Gastos que siempre están, que nunca se acaban. Ahí están siempre. Benditos biles, ¿verdad? Ahí están. Gastos fijos, imprevistos, ¿verdad? Gastos de imprevisto. Entonces, uno tiene que hacer su presupuesto. Claro, si usted hace su presupuesto y no se olvida y cumple el principio bíblico, siempre va a haber abundancia en su casa.
No, es que hoy no puedo, que esto, que lo... No, entonces, hay problema. Cumple siempre el principio bíblico. Entonces, por eso dice aquí, organiza tus negocios externos. Como quien dice, bueno, presta atención a ver cómo estás haciendo en tu trabajo, cómo te va. Después dice, pon en orden tus campos. Y después edifica tu casa. Como quien dice que a veces nosotros no tenemos o no vemos la bendición de nuestro hogar porque estamos desorganizados. Estamos en desorden. Entonces, primero tiene que haber una organización, un orden en nuestra vida. Tenemos que ser ordenados. Entonces, pero como no estamos hablando de economía, la economía en el hogar, un día esto lo vamos a platicar. Pero le dijo este pasaje, si usted quiere que su casa sea bendecida, si quiere que su hogar sea edificado, sea un buen administrador. Amén. Dígale a su hermano, seamos buenos administradores. Con justicia. Mire, la casa se edifica con justicia. Jeremías 22:13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Ay, mire esto. Todo obrero es digno de su salario. Todo obrero es digno de su salario. Y aquí tendríamos mucho de qué hablar. Muchísimo de qué hablar. Pero solo le quiero decir esto. Cuando hay injusticia en la casa entera no prospera. Y yo le voy a poner un ejemplo. El marido, ¿verdad? El esposo se compra aquí sus ¿cómo se llaman esos? Sus caites, chancletas, ginas, sandalias, ¿verdad? Y dice, marca, ¿qué es una marca? Nike, ¿verdad? Sí, y le costaron $100. Y se las pone, ¿verdad? Gucci, ¿verdad? Se las pone y son hasta, usted se para, hasta usted siente que se equilibra más. Y dice, ay, qué finas, que sí, qué rico siento mis pies. Y a la esposa le compra una de esas en un garage sale. Mira, mi amor, aquí está esta. Ni siquiera en el dólar, en el garage sale. Es ser injusto, ¿verdad? No, la justicia. Debemos de ser justos. Cuando somos justos, mire, dice aquí, hay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos. Oh, a mí me gusta. Cada casa tiene un aposento alto. Pastor, yo no sabía que mi casa tenía un aposento alto. Tal vez no es un lugar físico, pero es un lugar espiritual. Su aposento alto, sin derecho. Como quien dice que no actúa bien. Porque si está haciendo injusto, no está actuando bien. Entonces, aunque vaya a su aposento alto, no va a llegar. Entonces, la casa se edifica con justicia. Mire, yo le invito para que usted lea todo el capítulo 22. Uy, dice, ¿qué va a pasar? No me va a dar tiempo. Usted lea a lo mejor en su casa, porque lo que viene cuando hay injusticia en el hogar es terrible. Terrible lo que dice. Por eso mejor, ¿sabe qué? Cómprele sus sandalias igualitas a la suya, unas rosadas y unas azules para usted mejor, para que así no haya problema. Amén. Y por último, ¿cómo se edifica mi hogar, mi casa? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque lo que yo le acabo de dar es la palabra de Dios. Pero si usted solo la escucha y dice, qué bonito, sí, calidad, pues no lo pone en práctica. Entonces, mire cómo dice Lucas 6:47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Mire que el Señor tan precioso para hablar y para pasarnos el tráiler, ¿verdad? Les voy a mostrar a quién es semejante. El verso 48 dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa, primero cavó hondo, echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa. Mire, o sea de que no quiere decir de que si usted está edificando bien su casa,
no va a venir el torrente, al contrario, más fuerte va a venir el torrente de agua. Dice, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Entonces aquí vemos 4 cosas. Cavó hondo, tres cosas. Cavó hondo, echó cimiento sobre la roca y estaba bien construida. No, ¿sabes qué? Mejor eso no, mejor compremos ese, tal vez está comprando, no sé, una lámpara para conectar las bombillas. No, ese es muy caro, no, mejor compremos uno de esos que son de a 10 de esos por 50 centavos. Cuando lo conecte, va a ser cortocircuito y se va a quemar toda la casa. A veces uno por querer ahorrar, echa a perder las cosas. Igualito, es igualito, como le dije, ¿verdad? El perfume o la loción, ¿verdad? Dracar. Ya estoy diciendo marca, ¿verdad? Pero la marca no original sería Bracar. Y usted y la mira y es uno así de este tamaño, grandota, por $1. Y cuando se echa, hasta se baña de una vez así en la loción. Y huele, y solo se da la vuelta y usted va para acá y el olor se quedó y se cayó ahí. No, hombre, tenemos que estar bien construidos, bien edificados. La mejor manera de que nuestra casa, o sea, nosotros mismos podemos ser edificados es por la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Eso es ponerla en práctica. Dice, ustedes escudriñan las escrituras, dice, porque saben que ahí está la vida eterna. Mis palabras son espíritu y son verdad, dijo el Señor Jesús. Dice que toda escritura es inspirada por Dios en la carta a Timoteo, ¿verdad? Y buena para redarguir, reprender, dice. En justicia. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la espada, dice que la palabra de Dios es como una espada cortante, más filosa que 2 filos, que llega y penetra, dice, hasta la división del alma y del espíritu, y llega hasta los tuétanos, dice que pasa por los huesos, llega a los tuétanos, dice, y ahí engendra vida la palabra. Es el poder de la palabra, es grande. Pero si pasamos desapercibidos, mire, cuando querían arrestar a Jesús, y con esto voy a terminar, cuando querían arrestar a Jesús, enviaron a algunos para ponerles trampas, ¿verdad? Y mandaron a uno, anda, oye, ¿qué es lo que está hablando? Y cuando llegó el reportero, ¿dónde estabas? ¿Qué te hiciste? No te encontramos. Es que nunca había oído hablar a nadie como él. ¡Ja! ¡Qué palabras las que haber dicho! Es que jamás había oído hablar a nadie. ¿Cómo qué? ¿Te estás convirtiendo? Yo creo que lo han de haber sacado. Y cuando el Santo de Israel llega a su propia tierra y empieza a decir sus palabras, no le creen. Entonces dice que no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Porque no creían en él. Entonces, para edificar nuestra casa debemos de tener fe. Porque tal vez, pastor, disculpe, yo no sé cómo edificar mi casa. Le digo algo, pues yo tampoco. Pastor, usted no sabe edificar su casa. Pues si todos somos iguales. Pero yo confío en mi roca, que es Jesucristo, que nos ayuda todos los días a poder edificar nuestra casa. Como decía ahí, primero yo me meto con el Señor, escucho la palabra, trato de ponerla en práctica para después bendecir mi casa. Para que yo pueda ser un imán que atrae bendición para mi casa y no uno que rechace la bendición. Por eso, ¿qué va a hacer esta noche usted? ¿Qué es lo que usted quiere para su vida? Si lo que usted quiere es que su casa o usted mismo sea edificado, que le diga, Señor, aquí está mi vida, yo le invito a que se ponga de pie y que empecemos a meditar en nuestro corazón. Medite en su corazoncito qué es lo que usted quiere. Y con sus manos en alto,
Vamos a hacer algo, así que usted con sus ojos cerrados, póngase de pie, levante sus manos y dígale al Señor, aquí está mi vida. Hágalo como un acto de sinceridad, como un acto de sinceridad para el Señor. Y dígale lo que hay en su corazón. Dígale, Señor, yo necesito de ti, Señor.